No en sentido figurado, sino en sentido literal. Hablamos de pactar con el diablo ofreciendo el alma a Satán, a cambio de favores como fama, fortuna, poder, conocimientos, habilidades, entre otras. Cualquier cosa que un ser humano pueda anhelar. En ocasiones, tal pacto fue reconocido públicamente por el individuo que lo firmó. Otras veces, el rumor saltó ante la repentina destreza o riquezas salidas de la nada. Esto es, 3 personas que supuestamente realizaron un pacto con el diablo. Número 3. Niccolò Paganini. Cuando aparecieron los violines modernos en Europa, durante el siglo XVI, se convirtieron, entre comillas, en el instrumento del diablo, tal vez por la dificultad de interpretar ciertas partituras. Aunque llevaba tocando desde los 7 años, sobre el genovés Niccolò Paganini, uno de los mayores virtuosos de violín de la historia, se decía que había conseguido su técnica imposible pactando con el diablo. Paganini solía tocar de memoria, sin necesidad de emplear partituras, con tal habilidad que en una ocasión se le rompieron 3 cuerdas una detrás de otra y siguió tocando con una sola cuerda, cautivando a toda la audiencia. Cuando murió en 1840, el rumor de su supuesta asociación con el diablo estaba tan difundido que la iglesia se negó a dar permiso para que fuese enterrado en ningún cementerio católico hasta 30 años después. Número 2. Robert Johnson. Robert Johnson es el músico más representativo de la iconografía del satanismo en el blues, después de explotada hasta la sociedad en el mundo del rock. Robert Johnson era un aspirante a bluesman, considerando como mediocre entre otros músicos contemporáneos que le habían visto tocar en el pueblo en el que había residido. Un día de 1931, desapareció sin dar demasiadas explicaciones, para reaparecer de la nada con tan solo 2 años después, en 1933, convertido en un virtuoso de la guitarra. Robert Johnson era capaz de llenar por completo una melodía con tan solo su voz y su guitarra, instrumentándola como si hubiese varias personas tocando a la vez. Al ser tan solo un par de años antes un músico bastante patético, pronto se corrió el rumor de que Johnson había pactado con el diablo para lograr su técnica. La historia exacta es que alguien le indicó que llevase su guitarra a un cruce de caminos en la plantación de Dockery, en Mississippi. Allí se encontró con otro bluesman de gran estatura, que en realidad era el diablo, con el cual entabló una conversación. El diablo le pidió que dejase un momento la guitarra, la afinó, tocó algunas canciones y luego le devolvió el instrumento a Johnson, confiriéndole la maestría de las 6 cuerdas a cambio de su alma. Lo que probablemente había sucedido durante los 2 años de su desaparición es que Robert Johnson había estado tomando clases de otro bluesman, Ike Zinnerman, sobre el que corría el mismo rumor, solo que el pacto lo había realizado en un cementerio a medianoche. Años después, la hija de Ike confirmó que había estado instruyendo a Johnson al menos durante 1 año. Robert no se molestó en desmentir las habladurías, sino que las explotó, tocando temas como Me and the Devil Blues o Crossroads Blues. Johnson disfrutó de su adquirida fama hasta que 5 años después el diablo pasó a cobrar su deuda. A principios de agosto de 1938, probablemente el sábado, Robert Johnson tocaba junto a Sonny Boy Williamson y Honey Boo Edwards en un bar llamado Three Forks, que casualmente estaba empleado en un cruce de caminos a 15 millas de Greenwood, Mississippi. En el bar, Johnson se acercó a una mujer, como tenía costumbre, y en un momento dado alguien le pasó una botella de whisky. Cuando se disponía a beber, Sonny Boy Williamson le cogió del brazo y le dijo: "No bebas de una botella abierta. Nunca sabes lo que puede haber dentro". Johnson se fandó y le respondió: "Nunca vuelvas a quitarme una botella de la mano". Fue su último trago. A mitad del concierto tuvo que suspender la actuación para tomar aire en la calle, donde cayó al suelo retorciéndose por el dolor. 3 días después, moría, supuestamente perdiendo su alma. Número 1. Jimmy Page. Después de Robert Johnson, asociarse con el diablo en el mundo del rock se convirtió en un tema recurrente, con numerosos músicos caracterizándose uno a otro. Uno de los casos con más poder verídico es el de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, del que se decía practicante de la magia negra. Jimmy Page pasó gran parte de su carrera con Led Zeppelin obsesionado con Aleister Crowley, el fundador de la orden hermética Golden Dawn o Amanecer Dorado, líder y reformador de la sociedad secreta llamada Ordo Templi Orientis, o traducido al español como Orden del Templo del Este, o para abreviar por sus siglas, OTO.
hasta tal punto que Page se compró la que había sido la residencia de Crowley, llamada Boleskine House, una mansión al sureste del lago Ness, en las tierras altas escocesas, y se había unido al Ordo Templi Orientis. El Ordo Templi Orientis se basa en la ley del lema, que quiere decir haz lo que quieras, la cual Page hizo inscribir en el borde interno del vinilo de Led Zeppelin III. En el OTO se practicaban la magia negra, rituales sexuales y se invocaban demonios, actividades que al parecer Page practicaba cuando no estaba tocando. El rumor es que había convencido a varios miembros del grupo para participar en un ritual donde se invocó a un demonio con el cual realizaron el pacto que les dio la fama. Al igual que Robert Johnson, nunca se molestó en desmentir rumores, pero se dedicó a dejar múltiples pistas de sus prácticas mágicas, como por ejemplo, asignar públicamente 4 signos esotéricos a cada miembro del grupo, el más conocido, el suyo, propio llamado Soso. En la práctica, Led Zeppelin se vino abajo por los excesos en aumento progresivo de sus miembros hasta que el baterista, John Bonham, se ahogó en su propio vómito. Desde el punto de vista mágico, Page, dejando tantas pistas, había roto la 4ª regla del OTO, que es: permanece en silencio, y transgredir las normas de la magia negra acarrea consecuencias. En este caso, 3 de los 4 miembros seguían protegidos por el pacto con el demonio invocado, pero la transgresión se cobró la vida del baterista, el único que no había participado en el ritual, que resultó ser irreemplazable desde el punto de vista artístico. Tras su muerte, Led Zeppelin intentó buscar a otro baterista probando con diversos candidatos, pero ninguno lograba acercarse a las complejas percusiones de John Bonham, ni como para grabar un nuevo álbum, ni mucho menos para completar un concierto entero, por lo que el grupo se tuvo que disolver. El mal siempre puede tentar al humano, y a pesar de lo que pasa en el transcurso del tiempo, en el cual el pactado recibe los beneficios del mal, al final el ser humano se arrepiente de haber vendido su alma, pero para la maldad del mundo infernal, esto siempre traerá terribles consecuencias en un futuro incierto, incluyendo la misma muerte. Hasta aquí esta historia. Espero que el video te haya gustado. Regálame un like y suscríbete si es así. No olvides activar la campanita si quieres enterarte de más historias, relatos, crónicas y mucho más. Hasta la próxima.